días, qué alegría encontrarnos de nuevo en esta cita semanal donde recibimos de parte de nuestro Señor un mensaje. Espero que el día de hoy sea un día de bendición y pues quiero poner este tiempo en manos del Señor, pidiendo por sus vidas, pidiendo por sabiduría. Señor, te doy gracias por este tiempo, te doy gracias, amado Padre Celestial, por toda persona que escucha este mensaje. Te pido, Señor, que tú llegues profundo a los corazones y llegues profundo a las mentes de mis hermanos, para que tu palabra transforme, para que tu palabra redarguya, para que tu palabra nos permita tomar la dirección correcta, Señor, la dirección que tú, Padre de los cielos, deseas que nosotros sigamos, para que el propósito que tú, Señor, tienes para nuestras vidas se cumpla, amado Padre Celestial. Te pido que me utilices, Señor, para que este mensaje sea de bendición, para que este mensaje sea de transformación, Padre de los cielos. Gracias, Señor, te oramos en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, muy bien, vamos a tratar un tema muy importante, supremamente importante, concerniente a la persona del Espíritu Santo. Y hay una palabra, un versículo en Efesios, dos versículos en Efesios 1 del 13 al 14, versos 13 y 14, que nos habla del sello del Espíritu Santo. Vamos a leerlo inicialmente y luego haremos algunas anotaciones al respecto. Efesios 1, 13 al 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida por la alabanza de su gloria. Este es nuestro versículo maravilloso con el cual empezaremos a trabajar y haciendo una explicación detallada de varios elementos que al leerlos simplemente pues pasamos por alto, pero valen la pena entenderlos con todo entendimiento, para que sepamos qué hace la persona del Espíritu Santo en nuestra vida y por qué Él vino a llenar ese vacío, a complementar ese programa de salvación que el Señor tiene para su pueblo y para sus hijos. Así que bueno, la primera parte que quiero hacer entender, cuando nosotros hacemos un negocio, por ejemplo, cuando vas a comprar una casa, cuando vas a comprar un carro, usualmente en las negociaciones, pues primero elegimos una casa que queremos comprar, la elegimos, llegamos a un acuerdo en el precio y viene un procedimiento en el cual la persona propietaria está pidiendo para que el bien sea escriturado una cantidad de dinero que se da como arras del negocio. ¿Para qué sirven las arras del negocio? Las arras del negocio nos sirven para dos cosas. Número uno, el comprador va a dar algo de dinero, pero todavía no tiene la titularidad de lo comprado, pero está dando su dinero. Entonces en un documento se escriben las arras, en la cual se manifiesta que el vendedor vende a título de propiedad al comprador un bien, y para tales efectos se da un dinero como arras del negocio. ¿Qué otra particularidad tienen las arras? Que cuando el comprador se retracta de lo comprado, en algún momento dice, no, ya no lo quiero comprar, muchas veces el vendedor ha perdido la oportunidad de vender esto a otro postor. Entonces se estipulan esas arras como una cláusula de seriedad, una cláusula de legalidad, para que el negocio se concrete en su totalidad, para que se llegue a feliz término. Y hay un momento donde se transfiere pues toda la propiedad al nuevo comprador
y bueno, ahí quedan anuladas las arras, porque ya realmente se hizo el traspaso de la titularidad. De esta misma forma, el Señor nos muestra en su palabra las arras, o sea que el Espíritu Santo quedó como arras de lo que porque fuimos comprados con precio de sangre. Así que nuestro Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy a prepararos morada para vosotros. Os dejo al Consolador, os dejo al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo quedó como arras, mientras el Señor Jesucristo vuelve por su iglesia, vuelve como esposo por su novia, o vuelve por su iglesia. Y el Espíritu Santo ha quedado, desde que nuestro Señor Jesucristo se fue, quedó en la tierra como arras, pero también quedó cumpliendo unas funciones supremamente importantes como presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces, bueno, la primera parte que quiero que miremos es que dice: en él también vosotros, versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Y viene el primer término, oído la palabra de verdad, porque la fe es por el oír. Es importante ir despedazando este versículo para ir comprendiendo un poco más de qué se trata el mensaje de nuestro Señor. El evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído, o sea que es necesario también creer, son dos elementos importantes: habiendo oído y habiendo también creído. En él fuisteis sellados, y viene un nuevo término, sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Estamos hablando de fuisteis sellados. Aquí hay un término nuevo que el Señor utiliza, sellado, y no solamente lo utiliza en este versículo, lo utiliza en muchos otros versículos en la Escritura. Pablo lo utiliza mucho hablándole a los Corintios, y también en los Efesios nos habla del sello del Espíritu Santo, porque ese sello tiene una connotación muy especial para sus hijos y para las personas que han creído en nuestro Señor Jesucristo como Salvador. Y ese Espíritu Santo nos está diciendo que viene como arras de esa promesa que el Señor Jesucristo nos hizo, que regresaría. Así que vamos a mirar lo que era la seriedad de cuando se habla de sellado. Ustedes recuerdan cuando Daniel fue una trama de todos los sátrapas cuando Daniel existió. Esto está registrado en Daniel 6:7, dice: y todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real. Le estaban diciendo al rey Darío: vamos a hacer este edicto para que tú lo selles y lo firmes. Y ese sello era tan importante que no se podía retractar, ni el mismo rey que lo había firmado se podía retractar de esa palabra. Esa seriedad tenía. Y cuando el Señor nos habla del sello del Espíritu Santo en su palabra, nos está hablando de esa misma seriedad que le imprime al texto, y es la seriedad en la que tenemos esa seguridad. Entonces les termino de leer lo de Daniel, y dice, versículo 7: todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado al foso de los leones. Esto fue hecho justamente para que Daniel fuera arrojado al foso de los leones, porque ellos sabían que Daniel no se rendiría, no se inclinaría ante ningún hombre, ni ante ningún dios, ni ante el rey, su majestad en ese momento. No se iba a inclinar Daniel, y Daniel se enteró de esto, y efectivamente él abrió sus ventanas públicamente y se inclinó a orar a Jehová nuestro Señor. Y obviamente pues este fue una causal de dolor para el rey Darío cuando supo que Daniel había quebrantado este edicto. Y fue una historia maravillosa en la que el Señor actuó defendiendo a Daniel. Les termino de leer una parte. El versículo 8 dice: ahora, oh rey, firma el edicto, confirma
el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. O sea, esta ley nunca podría ser abrogada ni por el mismo rey que la había firmado. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Esto nos habla de la seriedad que tiene que ver cuando algo es sellado. Cuando la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos sella, estamos hablando de esa seriedad, lo que se le imprime a la palabra. Cuando nosotros decimos algo, un sí verdadero, bueno, nuestro Señor dice un sí y la palabra de Dios es fiel y verdadera para nosotros, y esto para nosotros es garantía. Para nosotros es garantía. Ahora, ¿qué significa que tenemos un aval con lo que Dios nos está dando? Porque viene una herencia. ¿Cuál es la herencia que tiene para nosotros? Es esta vida eterna que nos está prometiendo, la vida eterna, y la garantía es que el Espíritu Santo está aquí hasta que el Señor venga por su iglesia. Bueno, dice, ahora, ¿qué significa como tal sellado por el Espíritu Santo? Sellado por el Espíritu Santo, número uno, pues nos da esa seguridad que le pertenecemos a Dios, que fuimos comprados por precio, que fuimos comprados por la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Número dos, es una promesa de salvación totalmente certera. Sabemos que si el Señor Jesucristo derramó su sangre, si Él vino a la tierra, si Él encarnó, si el Padre de los cielos tenía el propósito de entregar a su Hijo como sacrificio vivo, como cordero, para ser inmolado por el perdón de nuestros pecados, nosotros tenemos una segunda garantía, es que tendremos la salvación. Tendremos la salvación por la muerte y por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente podríamos decir que hay esa seguridad, porque hay un propósito en el Señor. O sea, la muerte de nuestro Señor Jesucristo no fue al azar, había propósito para que el pueblo de Dios fuera salvado. Entonces ese es nuestro primer punto, donde tenemos esa garantía, tenemos esa herencia y tenemos ese sello. Un punto adicional: ¿quiénes están sellados por el Espíritu Santo? En la Biblia no nos hace ninguna alusión a que hay exclusividad para tener el sello del Espíritu Santo. O sea, todas las personas que reciben a Jesucristo como Señor y Salvador, todas las personas que aceptan ese derramamiento de sangre y esa redención por la muerte de Cristo, tienen el sello del Espíritu Santo. No hay una exclusividad. Segunda de Corintios 1, capítulo 1, versos 21 y 22 nos dice: y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu Santo en nuestros corazones. No hay una mención como tal que diga algunos sí, algunos no. O sea, todos los que recibimos a Cristo como Señor y Salvador, o sea, todos los que hemos nacido de nuevo, tenemos esa seguridad que estamos sellados por el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo sé que yo estoy sellado por el Espíritu Santo? Efesios 1:13 nos está diciendo, allí dice que fuimos sellados, y para eso se cumplían dos requisitos. Lo primero, oyeron, y lo segundo, creyeron. Nos lo dice la misma escritura. Allí dice que fuimos sellados, lo leímos en el primer versículo, que dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, escuchado la palabra de verdad, porque la fe es por el oír, les recuerdo, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creyendo, que se cree con la mente, con el corazón, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea que esos dos elementos son muy importantes, el oír y el creer. Y al ser sellados con el Espíritu Santo, estamos nosotros complementando nuestra definición con la que concluimos que el Espíritu Santo entra a morar en nuestra vida una vez que nosotros somos nacidos de nuevo, una vez que nosotros somos redimidos, cuando el Señor acepta ese derramamiento de sangre por el perdón de nuestros pecados, ¿no? Ahí, en ese momento, nosotros entramos a recibir el Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿cuál es la confirmación de una persona que verdaderamente recibió el Espíritu Santo?
una transformación total. Una persona que ha recibido el Espíritu Santo irremediablemente, indefectiblemente, una persona que recibe una transformación. Y esa es tal vez una de las condiciones que yo entiendo cuando una persona dice recibir a Cristo como Salvador o verdaderamente recibe a Cristo como Salvador. Hay una transformación, se produce una presencia del Espíritu Santo en la vida del nuevo creyente, del nuevo nacido, que choca contra el pecado, choca contra el viejo hombre, choca contra todo el mundo de pecado, contra todo lo que va en contra del Señor, contra lo que va en contra de la palabra de Dios. Se repele de alguna forma. Entonces sabemos que una persona nació de nuevo y ustedes pues los conocen o a ustedes los han conocido cuando recibieron la presencia, cuando el Señor Jesús entró a habitar en sus corazones. Hubo un divorcio con el pecado. Realmente ya no simpatizábamos con muchos actos y muchas cosas del mundo que nos llevan a pecado. Así que es muy fácil de pronto encontrar una persona, o es muy común encontrar una persona que decidió seguir a Cristo, nacer de nuevo, aceptarlo y nacer de nuevo y decir, bueno, no quiero tomar más, no quiero fumar más, ya no quiero más infidelidad. Y ahora miraremos algunos de los comportamientos de una persona que verdaderamente recibe el fruto del Espíritu Santo, lo cual está en Gálatas 5, 22, 23 y lo leeremos un poco más adelante. Marcos 6, 17, Marcos 16, 17 nos dice: y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Empieza a venir el poder del Espíritu Santo a la vida del creyente, del nuevo nacido. Cuando el Espíritu Santo viene con dones, viene con fruto que transforma al nuevo creyente. O sea que hay un respaldo de Dios total para las personas que son selladas por el Espíritu Santo. Viene el poder de Dios a través de nuestras obras, el poder de Dios a través de nuestros actos. Cada acto nuestro refleja esa santidad, cada acto nuestro refleja ese poder de Dios, y ahí el Señor nos puede utilizar de muchas formas. El Señor puede a través de nosotros hacer milagros, a través de nosotros transformar vidas, a través de nosotros llevar bendición, a través de nosotros recibir prosperidad para dar, para tocar vidas. Es impactante la forma como el Espíritu, y múltiple la forma como el Espíritu Santo puede actuar en nuestras vidas llevando bendición. Segunda de Timoteo nos habla de otro sello también importante, o un fundamento. Segunda de Timoteo 19 dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Estamos en total divorcio con el pecado. Toda persona que recibe a Cristo verdaderamente, que genera ese fruto y esa presencia y ese sello del Espíritu Santo, es una persona que está apartada del pecado. Así que cuando vemos personas que dicen ser cristianos, dicen haber recibido a Cristo, pero su comportamiento realmente no se parece en nada a lo que es un hijo de Dios, yo personalmente no puedo asegurarlo, pero yo personalmente digo que a estas personas no han creído en el sacrificio de Cristo. Estas personas han dicho con su lengua que han recibido a Cristo, que lo creen, pero no sé si en su corazón realmente entienden lo que es la profundidad de este nuevo nacimiento. En Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de tu boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Nuevamente viene la palabra sellados. No contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Mire lo que produce la presencia y el sello del Espíritu Santo: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos,
perdonándoos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Eso es presencia del Espíritu, eso es sello del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso es de la forma como el Espíritu Santo produce ese fruto para la vida de nosotros. Cuando Moisés fue a reclamar al pueblo de Dios la última plaga, que fue la muerte de los primogénitos, los dinteles de las puertas fueron sellados y ahí el espíritu de muerte nunca entró. Así es el pecado. Cuando tienes el sello del Espíritu Santo no deberías estar en pecado, porque no pueden estar juntos el pecado con la presencia de Dios. O sea, no hay forma como el pecado esté junto con la presencia de Dios. Leamos Gálatas 5:22, que es el fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Pero el versículo 18 al 21 del mismo capítulo 5 de Gálatas nos habla de lo que es un compendio de los pecados sobre los cuales los hijos de Dios caminan. Y dice: pero si sois guiados por el Espíritu Santo, no estás bajo la ley. Si sois guiados por el Espíritu Santo, no estás bajo la ley. No estáis bajo la ley. Versículo 19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, dice Pablo a los Gálatas en su carta. ¿Qué nos dicen todos estos versículos? ¿Qué nos dice todo este mensaje? Que un nacido de nuevo, un nuevo creyente, una persona que ha recibido la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha recibido la presencia del Espíritu Santo, una persona que ha sido sellada con la presencia del Espíritu Santo, el sello, o sea, ese sello que no se borra, un sello indeleble que no se puede quitar, produce un fruto. Así que todos los hijos de Dios que verdaderamente han nacido de nuevo tienen pues una lucha constante con el pecado. O sea, el pecado no puede entrar en la vida del creyente, porque el Espíritu Santo nos da convicción de pecado, nos da convicción, nos da sabiduría y nos da dirección para nosotros actuar, y en algunos casos para huir, en algunos casos para enfrentar, para redarguir, para enseñar, para tomar un rumbo diferente. Ya un hijo de Dios no está más en peleas, en iras. O sea, el fruto del Espíritu es maravilloso. Cuando tienes el fruto, tú te conviertes en una persona fantástica, una persona agradable, una persona que lleva el amor por encima de todo, está reflejado en cada uno de sus actos. Una persona que ha nacido de nuevo es transformada y ya no es el mismo esposo de antes, el esposo gritón, mandón, el esposo o la esposa o el padre que antes tenía, pues no era un buen ejemplo, sino que por el contrario es un modelo a seguir. Toda persona que recibe al Espíritu Santo, que quiere imitar la palabra de Dios, quiere imitar el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Una persona nacida de nuevo está totalmente apartada del pecado. Ya no desciende con sus hermanos a pleitos, a peleas. Una persona que tiene el Espíritu Santo, su lenguaje es un lenguaje de amor, un lenguaje de entendimiento. Ya nos olvidamos de los sarcasmos, nos olvidamos de maltratar, de dañar a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestro semejante. Cuando estamos en un ámbito empresarial, nos comportamos y nos dirigimos de una forma maravillosa, ejemplar, realmente
Una persona que recibe el Espíritu Santo vence el apetito de la carne. Una persona que está sellada por el Espíritu Santo, el enemigo no tiene poder, porque tiene un sello, eso tiene una propiedad. Ya no hay forma de que una persona que está sellada por el Espíritu Santo de Dios salga corriendo a las fuerzas del mal. O sea, no, en mi concepto, una persona que hizo eso nunca recibió a Jesucristo. Una persona que volvió al pecado nunca recibió a Jesucristo. Y una vez que reciba a Jesucristo, esa gracia es para siempre, para siempre. O sea, aunque pueda caer en pecado, aunque pueda incurrir en pecado, pero inmediatamente viene el arrepentimiento. Viene inmediatamente el Espíritu Santo, produce ese choque interno en nuestra mente cuando hemos pecado. Sabemos que esto no le agrada al Espíritu Santo, que esto contrista al Espíritu Santo. Así dice en Efesios 4:29, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Para el día de la redención. Así que ya no hay más borrachera, ya no hay más apetito por el licor, por el cigarrillo, por las prácticas que no le agradan al Señor. Cuando estás en intimidad con Dios, el Señor sabe quién eres tú. Ahí verdaderamente una persona se sabe quién es cuando está sola, cuando nadie la está viendo. ¿Cómo actúas cuando nadie la está viendo? ¿Cómo está tu celular? ¿Cómo está tu vida limpia? No tienes una doble vida. Esa es una persona que está sellada por el Espíritu Santo de Dios. Quiero terminar en oración, pidiendo por todos los hermanos y pidiendo por mi propia vida. Señor, te doy gracias por este tiempo, por tu mensaje, Señor. Tú nos trajiste al Consolador, tú nos trajiste, Señor. Nuestro Señor Jesucristo nos dejó el Espíritu Santo de Dios para consolarnos, para llenarnos, para darnos dirección, para darnos guía, para producir en nosotros fruto apacible de justicia, para que nuestro comportamiento sea muy parecido al comportamiento de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. El que vino sin pecado, el que nunca pecó, el que se sacrificó sin haber pecado, el que venció el pecado, el que venció la muerte. Ese es nuestro modelo a seguir, nuestro Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo viene a darnos esa dirección para nosotros emular el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Padre que estás en los cielos, yo te pido que bendigas hoy a la vida de mi hermano que está escuchando este mensaje. Te pido que le bendigas con todas tus bendiciones que vienen de lo alto, Señor. Tú eres el dueño de la vida, Padre. Tú eres el dueño del oro y la plata. Tú eres el amo, Señor, del universo. Tú eres la roca fuerte sobre la cual nosotros nos asimos, nos aferramos, porque sabemos que tú, Señor, tú eres el único camino a través de nuestro Señor Jesucristo para la salvación y para la vida eterna. Queremos, Señor, entregarte esta mañana, Señor, y decirte que nos arrepentimos de nuestros pecados, que nos arrepentimos de nuestros actos, Señor. Que si alguna vez hemos dudado que tú, Señor, tienes el poder para levantarnos, para ayudarnos, Señor, te pedimos perdón. Cuando la duda entra a nuestra vida, no viene de parte de ti, Padre de los cielos. Sabemos que viene de parte del enemigo, Señor, que no quiere que nosotros tengamos una comunión perfecta contigo, con tu Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo de Dios. Padre, gracias por la vida de mis hermanos. Yo te pido que derrames tus bendiciones, Señor, de provisión para el que tiene necesidad. Derrames tu bendición de amor para el que le falta amor. Derrames tu previsión de sabiduría para la persona que la necesita, porque también va a ser utilizado por ti en las naciones o en el lugar donde tú lo has colocado. Padre, gracias, Señor, te oramos en esta mañana pidiéndote que bendigas esta semana que entra, pidiéndote, Padre, que bendigas, Señor, la vida de mis hermanos, que protejas, Señor, nuestro cuerpo, Señor, que eleven nuestras defensas en este tiempo donde la pandemia sigue cobrando estragos sobre la vida de tu pueblo. Padre, gracias, Señor, hoy te reconocemos como nuestro Dios poderoso. Hoy reconocemos que tu Hijo Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario,
a derramar su sangre por el perdón y la expiación de todos nuestros pecados, Señor. Oh Padre, gracias por esta mañana, gracias por tu mensaje, gracias Padre por esta nueva oportunidad de servirte, amado Señor. Ponemos esta semana en tus manos, Señor, y te pedimos que te glorifiques, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.